Vamos a orar ya para comenzar. Padre Dios, te agradecemos, Señor mío, por este momento, Padre. Señor, bendice tu palabra, bendice a todas las personas, Señor, que nos van a acompañar en esta noche, Padre. También permítenos tu gracia, Señor, la sabiduría para poder compartir tu evangelio, Señor, y también danos, Señor, ese amor por el evangelio, ese amor por tu santa palabra, Padre. Te lo agradecemos, Señor. Guíanos en esta noche, Padre. Dejamos todo en tu presencia, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Esta noche voy a compartir sobre Apocalipsis, el capítulo 1, desde el versículo, vamos a compartir el versículo 3, el 5 y el 8. ¿Listo, hermanos? Vamos a compartir. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Dice el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el versículo 8 dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hemos leído 3 versículos de Apocalipsis capítulo 1. Le oraba a Dios que compartía y estuve estudiando un momento esta palabra. Amados, cuando yo empecé a escuchar el Evangelio, ¿no? En el año 2000 yo escuché el Evangelio. En el año 2000 llegó el Evangelio aquí a Colombia, a nuestro país, ¿no? Un siervo de Dios, el pastor, el presidente de nuestra misión, mandó a este ministro para Colombia, ¿no? En el año 2000 llegó gran bendición a nuestro país. Entonces, por la gracia de Dios, yo fui una de las primeras miembro de la iglesia de Colombia, ¿no? En el año 2000 empecé a escuchar este evangelio, conocí el segundo lugar donde se instaló la iglesia, sí, en Colombia. Y desde ese tiempo Dios me ha dado la gracia de poder estar aquí en esta iglesia, ¿no? En la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque como lo dice Primera de Corintios 1, dice a la iglesia de Dios, ¿sí? A la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor de ellos, del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, yo pude entender porque cuando yo me bauticé en una denominación, ¿sí? Teniendo el pecado en mi corazón, a mí me bautizaron en una piscina. Y yo creía que yo ya era una hija de Dios, ¿sí? Pero realmente yo no había entendido el evangelio. A mi corazón no había entrado, ¿sí? En ese tiempo Dios me permitió escuchar este evangelio por medio de unos siervos de Dios, unos seminaristas que ellos también acababan de entrar, ¿no? Entonces, en el año 2000 Dios me permitía escuchar el evangelio, pero algo pasaba en mí. El evangelio no había entrado a mi corazón, ¿sí? Satanás es muy astuto. Satanás nos hace creer que nosotros ya somos salvos, porque teóricamente hemos escuchado que no tenemos el pecado, que ya somos limpios, que somos justos, que somos santos, ¿sí? Porque muchas veces lo escuchamos y muchas veces lo hemos escuchado o lo escuchamos por primera vez, pero yo pensaba, en lo personal yo pensaba que yo era salva, que yo no tenía pecado, pero cuando yo cometía alguna situación, cuando yo cometía algún error, cuando cometía alguna transgresión, me condenaba a eso. Me sentía culpable, realmente yo tampoco sabía qué era el pecado, la iglesia estaba muy joven en Colombia, así que los ministros de Colombia, ellos estaban empezando, ¿sí? A hacer vida espiritual, ¿sí? Ellos estaban empezando a conocer el corazón de Dios. Así que ellos también, ¿no? Como no sabían transmitirnos muy bien el corazón de Dios, por eso yo tampoco lo entendía.
Así que cuando yo cometía alguna transgresión, yo me sentía muy culpable. Así que una vez el primer siervo que llegó a Colombia, él me exhortó muy duro, durísimo, durísimo, con unas palabras muy fuertes. Aún yo había escuchado el evangelio, pero no lo, como, ¿cómo me explico? No lo entendía, no había bajado a mi corazón, ¿sí? Como una vez yo les conté que una persona, una señora, ella tuvo 5 hijos, pero de esos 5 hijos, ella amó mucho a uno. Así que ella perdió la memoria totalmente, ya era una anciana, ella no recordaba de nadie, no sabía de nadie, pero cuando llegó su hijo, ella recordó a su hijo. ¿Por qué? Porque este hijo había quedado en su corazón. Así que realmente cuando el Evangelio está en nuestro corazón, ¿sí? No debe haber condenación, hermanos. No debe haber ninguna condenación porque dice la palabra de Dios que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al pensamiento, a la carne, sino conforme a la palabra. Pero yo no había entendido en mi corazón, ¿sí? No había bajado la palabra a mi corazón. Por eso superficialmente yo decía, yo no tengo pecado, yo no tengo pecado, yo ya no tengo los pecados. Pero resulta que por la gracia de Dios, como yo me identificaba mucho con la mujer samaritana, ¿no? Como esta mujer, ella no sabía qué era el agua de vida, ella no sabía qué era agua viva, ¿no? Pero cuando Jesús le dijo que él era el agua de vida, ella arrojó el cántaro y ahí hay un secreto grande, ¿no? Porque ese cántaro que ella llevaba era la esperanza de ella, ¿no? En ese pozo, en el pozo que había edificado Jacob, ¿no? El siervo de Dios, Jacob. Entonces, para los samaritanos, ese pozo era algo muy importante, ¿sí? Porque ese pozo fue edificado por este siervo cuando él salió de la tierra de su tío, con su esposa, con sus hijos, él llevaba mucha familia, así que ellos decidieron en esta parte de este terreno construir un pozo. No era fácil para ellos en ese tiempo porque no había maquinaria, no había un lugar, ¿no? Donde cómo construir, pero lo hicieron tan profundo, ese pozo era muy importante para los samaritanos. Así que la mujer samaritana, ella porque llevaba ese cántaro, porque ella al ir ahí a ese lugar, ir a sacar esa agua, era algo refrescante para ella. Yo pienso que ella tenía mucha paz en ese lugar y al ella sacar esa agua ella se sentía con mucha paz, pero nuestro Señor Jesucristo fue especialmente a este pozo a encontrarla a ella, ¿sí? Cuando él caminando tanto, ¿sí? Especialmente fue porque él vio que ella necesitaba el agua verdadera, que ella necesitaba esa agua verdadera en su vida, ¿sí? Entonces cuando Jesús le dijo que él era el agua de vida y que él era así, el Salvador del mundo, ella que hizo, arrojó su cántaro, tiró su cántaro y salió corriendo y fue a buscar, fue a contar esto al pueblo, ¿no? A su pueblo. Entonces, ese es un secreto grande que los siervos, por la gracia de Dios, Dios le ha revelado a los siervos de que ese cántaro ella lo abandonó porque ese cántaro era la esperanza de ella, pero ella lo tiró, ¿sí? Porque ya ese cántaro no era su esperanza de ahí en adelante, su esposo, ¿quién era? Jesucristo, ¿no? Entonces, realmente en mi corazón también. Yo no sabía, ¿sí? O sea, yo no había entendido profundamente en mi corazón la salvación, no había entrado a mi corazón la salvación, ¿no? Por eso realmente yo sufría muchísimo, pero por la gracia de Dios, un miércoles, ¿sí? 20 de marzo del 2003, yo escuché el Evangelio en el año 2000, pero pasado este tiempo, el Evangelio pudo entrar en mi corazón el 20
del 2003, ¿sí? Esa noche el Evangelio entró a mi corazón tan profundamente, hermanos, ¿sí? Que yo ya tenía la seguridad y la certeza de que yo ya no tenía pecado en mi corazón, porque a mí me condenaba mucho, ¿sí? Los errores, la falta, pero no es que a uno lo condenen los errores y las faltas, a uno lo condena el pecado. ¿Por qué? El pecado le trae a uno condenación, sufrimiento, le trae amargura, le trae dolor. Uno piensa que son los errores que uno ha cometido, pero no son los errores, ¿sí? La mujer samaritana, ella, nuestro Señor Jesucristo le preguntó, trae a tu marido, ¿sí? Entonces ella le dijo, no tengo marido. ¿Por qué? Entonces Jesús le dijo, bien has respondido, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces Jesús, ella cuando se dio cuenta, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo tú vas a conocer mi vida? Ni si acabamos de conocernos, ¿sí? Ella pudo darse cuenta que Jesús era alguien diferente, ¿sí? Por eso ella pudo tener ese descanso, ¿sí? Cuando ese esposo, Jesús, ¿qué quería? Jesús quería que el esposo de ella no fuera uno ni fulano, ¿sí? Escuché que cuando una persona se casa y fracasa por primera vez en su matrimonio, la próxima pareja que va a encontrar quiere tener una mejor pareja, selecciona bien, estudia bien a la pareja, ¿sí? Porque no quiere volver a cometer ese mismo error. Así que esta persona, esta mujer samaritana, tal vez ella miraba, ¿no? Fracasé con el primero, así que voy a pensar muy bien la próxima vez a quién voy a elegir. Eligió al segundo, pero con este también fracasó, así que el próximo voy a elegir mucho mejor. Eligió al tercero, cuarto, hasta el quinto, ¿no? Y aún el sexto, tal vez no era ni su marido, tal vez era un amante de ella, ¿no? Pero realmente ella, ninguna de esas, por más de que ella trabajó para poder tener una vida llena de paz, de felicidad, ella no lo logró, ¿no? No lo logró con su esfuerzo, no lo logró, pero cuando ella pudo tener, ¿sí? Esa gracia tan grande de encontrarse, ¿sí? Con el verdadero esposo que es de nosotros, el verdadero esposo Jesucristo, ¿sí? Ella pudo tener ese descanso, por eso ella pudo arrojar ese cántaro, ¿sí? Y se dio cuenta, ya no necesito esta agua para mí, esta agua es temporal, me quita la sed temporal, pero Jesús me da como esa agua, ¿sí? Me da ese reposo, me calma mi sed, ¿sí? Para siempre. Entonces realmente yo también, hermanos, yo luchaba mucho, ¿no? Luchaba con el pecado, ¿sí? Pero no era por las transgresiones que yo cometía o por los errores o faltas, ¿sí? Era porque en mí estaba el pecado. Y aunque yo había escuchado, ¿sí? Porque en el año 2000, por medio de los siervos de Dios, ellos me explicaron muy bien, es muy bien, hermanos, como hoy en día por TikTok, por YouTube, se está predicando muchísimo el Evangelio, ¿sí? Este Evangelio que ha sido revelado tan claro los últimos tiempos, estos tiempos últimos, se está predicando en todos los lugares, en todas partes del mundo, ¿sí? Por todos estos medios. Pero, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque aunque uno escucha, realmente si no baja verdaderamente al corazón, pues Satanás, él es tan astuto y nos hace creer, ya eres salvo, pero realmente yo también fui engañada todo ese tiempo, desde el año 2000 hasta el año 2003. Yo teóricamente, mentalmente, yo sabía que no tenía el pecado, pero en mi corazón realmente yo no tenía esa seguridad y esa certeza, ¿sí? Así que por la gracia de Dios, porque aunque a mí los siervos me explicaron muy bien cómo nuestro Señor Jesucristo en su bautizo, ¿sí? Por medio de Juan el Bautista había cargado todos los pecados del mundo sobre Jesús,
y que a él al salir el cielo se abrió, porque el cielo se abrió para toda la humanidad, ¿sí? Y en el cielo el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero realmente, aunque a mí me habían explicado muy bien esa parte, me decían que yo no tenía el pecado, que no me preocupara, ¿sí? Pero realmente eso no había bajado en mi corazón. Pero el 20 de marzo del 2003 yo pude realmente, hermanos, ¿sí? Entender, ¿sí? Entender y creer en mi corazón con esa certeza y esa seguridad, hermanos, ¿sí? Por medio de la palabra que ya yo estaba totalmente 100% limpia, ¿sí? Salva de todos mis pecados, hermanos, ¿sí? Aquí hay una palabra, aquí en el libro nosotros leímos el, el 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca, ¿no? Aquí también en el libro del Apocalipsis, hermano, Apocalipsis capítulo 20, 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Dice aquí, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida, no? Gracias a Dios por esta iglesia que Dios levantó estos últimos tiempos, la iglesia que nos ha predicado el evangelio verdadero, la iglesia a la que Dios le reveló este secreto, hermanos, ¿sí? De que ya somos limpios 100%, 100% de todos nuestros pecados, no por una obra humana, no porque hayamos hecho algo, sino porque Dios nos dejó por medio de su Santo Espíritu este secreto espiritual y que hoy en día lo está revelando a tantas personas, hermano, y por eso es que hay muchas personas, muchos hermanos salvos que están regando este evangelio por todo el mundo y gracias a Dios verdaderamente por estos medios podemos compartir este evangelio, ¿no? Entonces aquí dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, yo cómo puedo entender que yo ya estaba inscrita en el libro de la vida cuando una palabra, cuando una promesa de salvación entró a mi corazón, ahí quedó mi nombre inscrito, ¿sí? Ahí está mi nombre, porque yo nací de nuevo por la promesa, por la palabra de Jesús, que está en el libro de San Mateo, capítulo 21, versículo 22, 23, 31, 32, hermanos, ¿sí? Ahí está mi nombre escrito. Muchos hermanos han entendido el Evangelio y ha entrado el Evangelio en el corazón por medio de muchas promesas de la palabra, ¿sí? Entonces, el siervo hace mucho tiempo nos decía que nosotros tenemos que identificarnos con una persona, con un testimonio bíblico, ¿sí? Como el testimonio de la mujer sorprendida en el adulterio, como el testimonio del paralítico de Betesda, como el testimonio de ese hombre que fue crucificado a la par de Jesús en la cruz, que él pudo entender la salvación y en estos momentos está en el reino de los cielos con nuestro Padre Santo. Entonces, todos estos testimonios, ahí es donde debe estar mi nombre escrito, hermano, porque ellos recibieron esta salvación, ¿sí? Ellos pudieron, ¿sí? Ser salvos, ¿sí? Por eso Dios dejó escrito el testimonio de ellos para que nosotros también entendiéramos que el testimonio de ellos es mi vida también, ¿sí? Y que yo también soy esa persona, ¿sí? Espiritualmente, yo también soy esa mujer sorprendida en el adulterio, yo soy ese paralítico de Betesda, yo soy ese hombre asaltado por los ladrones, yo soy cada testimonio de ellos, soy yo, ¿sí? Entonces realmente, ¿cómo nosotros podemos tener la seguridad y la certeza, hermanos, de que somos 100% salvos? Cuando la palabra de Dios ha entrado a mi corazón, cuando yo tengo esa promesa de salvación dentro de mi corazón, ya puedo ser ya puedo verdaderamente tener esa certeza, ¿no? Aquí leímos el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo de Dios me inquietaba mucho para que yo leyera el libro de las catatumbas, ¿no? Es una historia muy triste, pero escuché más que todo el audiolibro
sería muy bueno que ustedes escucharan el libro de las catatumbas, los mártires de las catatumbas, ¿no? Yo escuché que, le voy a contar un poquito de esta persona que dejó escrito su testimonio, porque él era un soldado muy importante, ¿no? Era una persona de alto rango a la cual él lo mandaron a trasladar, ¿sí? Hasta Roma para que él, como era tan astuto y tan inteligente, pudiera saber dónde estaban todos estos cristianos para ellos poderlos ejecutar en el Coliseo romano, ¿sí? Entonces, esta persona empezó a investigar y a investigar sobre estas personas y él se dio cuenta de que las personas que estaban allá introducidas eran muy pálidas, ¿sí? Y no tenían color, eran muy blancas. Entonces, él empezó a investigar y a investigar y un día iba saliendo un niño, ¿sí? Con un grupo porque ellos se hacían de grupitos para poder salir a conseguir comida y entonces él pudo ver desde lejos a un niño muy pálido, así que entonces él empezó a seguirlo y al día siguiente también lo siguió porque había un comandante, alguien superior a él y él le tenía que estar dando información de todo lo que él investigaba. Entonces, esta persona era muy allegada, muy amigo a él, y él era una persona muy importante en ese tiempo, sí, ganaba mucho dinero, tenía mucho poder. Así que esta persona empezó a darse cuenta y a investigar sobre estos lugares donde se ocultaban, sí, estos cristianos. Así que ese día él vio, al siguiente día, él otra vez se hizo en ese lugar y empezó a seguir, ¿no? Cuando siguió a este niño, lo siguió muy, hasta que se dio cuenta un lugar donde él entró y empezó a entrar y cuando el niño, él alcanzó a agarrar el niño y le dijo, por favor, no me mates, por favor. Y él le dijo, yo no te voy a matar, pero llévame donde está tu grupo. ¿Sí? Entonces él le dijo, no, yo no lo puedo llevar, ¿sí? Mejor máteme. Entonces él le decía, no, llévame a este grupo. Así que el niño, él convenció a este niño y él empezó a entrar por las catatumbas, entró bien al fondo, eran como unas cavernas, dice ahí, que eran unas cavernas y que en las paredes había escritos muchos nombres de mártires que ellos enterraban ahí dentro de las paredes, ¿sí? Y dice que ellos para poder dormir hacían huecos dentro, como huecos, y ahí se ocultaban, sí, ahí dormían, era un espacio muy reducido. Entonces, cuando ellos llegaron allá, él empezó a escuchar como unos himnos, había un grupo de personas y habían unos himnos, ellos cantaban unos himnos. Entonces, este general, comandante, no sé qué era, llegó hasta donde estaba este grupo y cuando estos grupos lo vieron se asustaron muchísimo y le decían al niño, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nos van a matar a todos. Y este general o comandante, no recuerdo cómo era su cargo, le dijo, no, tranquilos, no se preocupen, por favor, yo no vengo a matarlos, quiero saber de ustedes, porque él tenía, cuando él experimentó algo, cuando él estaba en el Coliseo romano, sacaron muchas familias, niños, mujeres en embarazo, ¿sí? Personas, ancianos, y en ese momento dice que ellos hacían que los leones aguantaran 7 días hambre para que cuando abrieran las rejas pudieran matar, sacrificar a todas estas personas, ¿sí? Y dice, él contó el testimonio de que él pasó esa experiencia, él estaba en el Coliseo, pero él le sorprendió tanto que estas personas no hacían nada para defenderse, simplemente alzaban los ojos al cielo y cantaban, ¿no? Bendito Dios, Jesús nuestro bendito, pero ellos cantaban esta palabra, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos,
muertos, así ellos cantaban, ¿no? Hasta que los leones despedazaban a todos, hasta el último cantaban himnos alabando a nuestro Señor Jesucristo, alabando a Dios. Entonces él le impresionó tanto, tanto eso. ¿Cómo pueden estas personas matar gente, niños, bebés inocentes? Estas personas, ¿qué hicieron de mal para merecer esta muerte tan terrible? A él le marcó mucho eso, así que él decidió investigar, ¿sí? ¿Por qué razón mataban a estas personas? Por eso cuando él llegó a este sitio, se asustaron muchísimo, pero salió, pienso que era el líder en ese tiempo, un gran siervo de Dios, y él empezó a hablarle, ¿no? Y sí, y con mucho temor, porque todos tenían mucho temor de ver que un soldado, alguien, un romano había entrado a las catatumbas y se había dado cuenta. Entonces, así que él empezó a hablarle y hablarle y hablarle el testimonio. Dice que él le llegó tanto el testimonio de Jesús que esta palabra de Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 fue es su versículo, fue la palabra que entró en el corazón de él, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces él pudo, dice que durante 8 días él estuvo escuchando día y noche el Evangelio, y este siervo de Dios le predicó el Evangelio a esta persona, a este romano, ¿no? Dice que él decidió votar todo, absolutamente todo, dejó todo, y decidió, cuando él salió de allá, fue a encontrar a su amigo y le dijo, ¿sí? Yo ya entiendo, ¿sí? Yo soy creyente ya, yo soy cristiano. Su amigo ¿qué hiciste? ¿Te enloqueciste? ¿Sí? No, yo creo en Jesús. Usted también tiene que creer en Jesús. Así le hablaba a su amigo. Y su amigo le rogó tanto, tanto y le dijo, por favor, ¿sí? No, tú eres mi amigo, tienes mucho poder. Si quiere, renuncia. Así él le decía, ¿no? Hasta que esta persona, ayudando, ¿sí? A estas personas de las catatumbas, por medio de esta persona se pudieron solucionar muchas situaciones en ese tiempo, y dice que él murió como un mártir, ¿sí? Anunciando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es una historia, ¿sí? Que está escrita ahí en ese libro. Entonces a mí en ese tiempo me impactó muchísimo, ¿no? Porque realmente cuando una persona, ¿sí? Nace de nuevo y recibe el perdón de sus pecados profundamente en su corazón, realmente esta persona no calla el evangelio. Esta persona habla el evangelio, ¿sí? Quiere anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque ha entrado profundamente en el corazón, amado, ¿sí? Entonces, aquí hay una palabra, hermanos. Aquí hay una palabra, vamos a volver aquí a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, el versículo 6. Capítulo 20, versículo 6 dice, amados, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí dice, ¿no? Su santa palabra dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, amados, nosotros resucitamos en esta resurrección, ¿sí? Ya nosotros resucitamos con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al nacer de nuevo, al haber recibido el perdón de nuestros pecados y al haber creído en nuestro corazón que ya Cristo nos resucitó de los muertos, porque estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado de nuestro primer padre Adán y Eva, ¿sí? Entonces, realmente ya mi espíritu, mi alma estaba muerta delante de Dios. Yo estaba muerta, pero al entrar el evangelio en mi corazón reviví, porque Dios me otorgó su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces ya el Padre no mira a Graciela, ya el Padre no nos mira a nosotros, ya a quien mira, a su Santo Hijo, al Espíritu Santo de su Santo Hijo, Jesucristo en nuestro corazón, amados, ¿sí? Entonces, realmente, amados, hay que verificar, hay que
analizar, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente 100% ya no tengo el pecado en mi corazón? 100% ya soy justo, ya soy santo, ¿sí? Que aunque cometa los errores, porque dice la palabra de Dios, ¿no? Dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. La primera vez que yo escuché, el siervo nos enseñó, ¿no? Jesucristo es principio y fin. Entonces, Él ya limpió, Él lavó nuestros pecados con su sangre preciosa desde el principio, desde que nacimos hasta el fin de nuestros días, ¿no? Porque ya el Padre, ¿cómo nos ve? Limpios, justos, santos delante del Padre. Y por tener esa condición espiritual en nuestra vida, amados, tenemos todo el favor del Padre, tenemos toda la bendición del Padre, ¿sí? Tenemos todo el amor del Padre en nuestra vida, amados, ¿sí? Entonces el problema y la maldición que era, ¿sí? Creer que teníamos el pecado, porque cuando el Padre ve a la humanidad, ya nadie en el mundo tiene el pecado, pero ellos por desconocer esta verdad, amados, por eso realmente ellos siguen cargando algo que no tienen, amados, ¿sí? Entonces, una de las señales de que una persona realmente su evangelio esté 100% profundo en su corazón es que predica este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Con certeza, con seguridad, ¿sí? De que ya somos salvos, de que somos justos y de que somos santos, porque aquí el versículo 6 nuevamente vamos a leer, dice, bienaventurado y santo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ya nosotros ya tuvimos la primera resurrección, hermanos, ¿sí? Aquí dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la segunda muerte? Ya resucitamos en esto, pero cuando abandonemos este cuerpo, ya entonces ya la muerte ya no se va a enseñorear de nosotros, hermanos, ya tenemos la vida eterna, ya tenemos, ¿sí? La bendición de nuestro Padre Santo, gracias a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, realmente, amados, es una gracia y es una gracia de Dios tan grande, tan preciosa. El siervo de Dios, el presidente de la misión, este precioso siervo de Dios, que Dios lo entrenó tan grandemente en la fe, ¿sí? Nos ha enseñado y él siempre en toda la mayoría de sus prédicas nos está inculcando Romanos capítulo 3 versículo 23 y 24, ¿sí? Entonces a veces hay personas, ay, otra vez esos versículos, ay, otra vez esos versículos, pero hay que analizar muy bien y pensar muy bien, porque Dios siempre nos está permitiendo escuchar estos versículos, ¿sí? Para que entren a nuestro corazón, hermanos, ¿sí? Porque si le entra, si está 100% firme la palabra de Dios en el corazón, hermanos, entonces Dios que mira, Dios mira es el corazón, amados, ¿sí? Entonces, vamos a leer un momentico aquí ya para terminar. Y vamos a leer Éxodo, hermanos, un momentico. Éxodo capítulo 14, vamos a buscar un momentico. 14, aquí dice, vamos a leer 14, versículo 13. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ¿sí? Es una promesa que Dios dio, ¿no? Nos dio, no solamente para estas personas que vivieron en este tiempo, sino también para nosotros, hermanos, ¿sí? Jehová significa Salvador, ¿sí? Por eso Jehová, nuestro Padre, al ya ver limpio nuestro corazón, al ver el Espíritu Santo de su Santo Hijo en nosotros, Él que empieza a andar con nosotros, amados, ¿sí? Y Él empieza a salvarnos de todas nuestras angustias, dice aquí. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, dice aquí. Y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Amén. Dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, amados, Dios que quiere que estemos tranquilos.
Dios quiere darnos todo. Dios quiere que seamos felices, ¿sí? Por este precioso evangelio que Él nos ha dado, amados, ¿sí? Y que nosotros tengamos esa seguridad, esa certeza en nuestro corazón de que ya somos limpios y que somos hijos de Dios, hijos de nuestro Padre creador de los cielos y de la tierra, amados, ¿sí? Entonces, amados, guarden la promesa de salvación dentro de su corazón. Todos los días mediten en ella, amados, ¿sí? Y recuerden y visualicen cada día la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz, ¿sí? Porque Él dio su vida, aún siendo una persona tan vil y perversa como yo, hermano. Una persona que era merecedora de ir al infierno, amados, ¿sí? Una persona que no merezco nada. Él dio su vida por mí, amados. Él dio su vida por todos nosotros, ¿sí? Y ese es el agradecimiento tan grande que debemos guardar en nuestro corazón, amados, ¿sí? De ahora y para siempre. Muchas gracias, amados. Voy a orar ya para terminar. Padre Dios, te agradecemos, Señor mío, por este momento, Padre. Gracias por permitirnos tu santa palabra. Gracias por acompañarnos siempre y por estar siempre con nosotros, Padre. Bendice a cada uno de todos nosotros, Señor. Permítenos cada día el amor por tu palabra, el amor por tu evangelio, Señor, y permítenos sabiduría, Señor, para poder transmitir tu corazón a las almas perdidas, Padre. Te agradecemos, Padre, dejamos todo en tus manos, Señor. Padre Santo, gracias, Padre bendito, por habernos inscrito en tu libro santo, Padre. Gracias. Gracias por habernos dejado tu Santo Espíritu, Padre. Muchas gracias, Padre. Oramos a ti, Señor, con agradecimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.